Buenos días, hoy con nuestro grupo número 11 vamos a aprender sobre los diagramas de flujo. Nuestros integrantes son mi persona, Ramírez Montes de Oca, María José, y mi compañera Villacrece Zambrano, Valentina Lilibet. Pero antes de aprender qué son los diagramas de flujo, vamos a ver cuáles son los símbolos y su significado para poder realizar un diagrama de flujo. Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy les voy a hablar sobre un tema interesante que son los diagramas de flujo. Hoy les vengo a hablar sobre los símbolos de diagramas de flujo. Ustedes se preguntarán qué significan o qué ronda por su cabeza al escuchar símbolos de diagrama de flujo. Bueno, yo les vengo a sacar de la duda. Los símbolos de diagrama de flujo son herramientas visuales utilizadas para representar los pasos de un proceso o algoritmo. Cada símbolo tiene un significado y una función específica en el diagrama de flujo. A continuación vamos a ver alguno de ellos. Símbolo de inicio y final. En el costado derecho de nuestra diapositiva encontramos una imagen que es el símbolo de inicio final. Estos símbolos marcan el comienzo y el final del proceso o algoritmo representado en el diagrama de flujo. Sirven para indicar dónde empieza y termina la secuencia de acciones. A continuación vamos a ver la línea de flujo. La línea de flujo conecta los diferentes símbolos en el diagrama de flujo y muestran la secuencia de pasos o instrucciones. Como podemos ver, aquí está la imagen en nuestro lado izquierdo. Símbolo de proceso. El símbolo de proceso representa una operación o acción específica que se realiza en el proceso. Puede ser cualquier tarea o cálculo que se lleva a cabo dentro del flujo. Símbolo de decisión. Representa una pregunta o una bifurcación en el proceso en la que se debe tomar una decisión basada en una condición determinada. Por lo general, este símbolo se utiliza en forma de un diamante para representar una decisión. Símbolo OR. Este símbolo, tal como se describe, la figura indica que el flujo del proceso de negocio continúa en dos o más caminos. A continuación, vamos a ver los símbolos de flujo de datos y documentos. Estos símbolos representan la entrada o salida de documentos en el proceso. Los símbolos, el primero que vamos a ver acerca de estos símbolos es símbolo de documento. Más específicamente representa la entrada o la salida de un documento. Algunos ejemplos de entrada son recibir un informe o un mensaje de correo electrónico o un pedido. Algunos ejemplos de salida que usan un símbolo de documento incluye generalmente una representación, un memo o una carta. Al costado, en la parte derecha, podemos ver la forma del símbolo. Símbolo de múltiples documentos. Representa documentos o informes múltiples, como dice la palabra, múltiples, muchos. Símbolo de base de datos y almacenamiento de documentos. Bueno, aquí lo que estamos viendo son símbolos de datos. Mírenlos. Y acá son símbolos de almacenamiento de datos. Estos símbolos se utilizan para representar la creación, acceso, modificación o eliminación de datos en una base de datos
u otro sistema de almacenamiento. A continuación vamos a ver los símbolos de base de datos. Estos representan los datos alojados en un servicio de almacenamiento que probablemente permite buscar y filtrar por usuarios. A continuación vamos a ver el símbolo de almacenamiento interno. Este símbolo se emplea comúnmente para trazar los diseños de software. Esta figura indica los datos almacenados en la memoria interna. Símbolos de pantalla. Los símbolos de pantalla indican visualmente la información en una pantalla o una interfaz de usuario. Los símbolos de entrada y salida. Estos símbolos representan la entrada o salida de datos desde o hacia el sistema. Y por último, los símbolos de entrada manual. Representan la entrada manual en un campo o paso de proceso, por lo general del teclado o de un dispositivo. Por ejemplo, en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide al usuario que ingrese los datos manualmente, podemos hacer la figura representada en la parte izquierda de nuestra pantalla. Aquí se las señalo para que no tengan dudas. Vamos a hablarles sobre los símbolos de relación. Estos símbolos se utilizan para representar la conexión o relación entre diferentes partes del proceso. A continuación, el primer símbolo de este grupo es el símbolo de conector o conexión. Este símbolo se utiliza para unir líneas de flujo separadas. El símbolo de función indica la unión de diferentes caminos en un punto específico. Y por último, los símbolos útiles. Estos símbolos representan acción o etapas específicas dentro del proceso. El símbolo de proceso predefinido indica una operación preestablecida. El símbolo de operación manual representa una acción realizada por una persona. Y por último, el símbolo de preparación indica una tarea previa necesaria antes de continuar con el proceso. Y algo para recordarle, chicos, que la elección y el uso adecuado de los símbolos en un diagrama de flujo es esencial para comunicar claramente la secuencia de acciones y decisiones en un proceso o algoritmo. Como acabamos de ver y como nos explicó mi compañera, ya vimos que son los símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo. Ahora vamos a ver qué son en sí los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son un tipo de diagrama que explica visualmente un proceso o flujo de trabajo, por lo que también se suelen llamar flujograma. Este utiliza símbolos y definiciones estandarizadas para describir visualmente los diferentes pasos y decisiones de un proceso. Sirven para comunicar desde los procesos más sencillos hasta los más complejos, por lo que son increíblemente dinámicos y versátiles. Normalmente se dibuja utilizando varios símbolos, cada uno de los cuales representa un paso diferente dentro de una secuencia o proceso. Entre los beneficios que podemos encontrar para crear un diagrama de flujo tenemos que posee una claridad visual, ya que con ellos podemos visualizar y comprender los procesos de una operación compleja en un formato sencillo. También mejoran la comunicación. Esto se debe a que la simplificación de una operación compleja mediante símbolos crea una forma eficaz de comunicar con claridad una información que de otro modo sería algo difícil de comprender. También tenemos la forma de documentar de forma eficiente. El uso de un diagrama de flujo para describir los procesos de una empresa es una buena manera de documentar
lo que hay que hacer y también de comprender el progreso en la realización de las tareas. Aquí podemos visualizar algunos ejemplos de cómo se verían los diagramas de flujo. Como dice aquí, se pueden crear de diversas maneras. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de diagramas de flujo, empezando desde sin condiciones, acondicional y multicondicional. Los diagramas de flujo sin condiciones son los más básicos de todos los flujogramas, ya que estos suelen utilizarse para trazar nuevos proyectos y operaciones sin tantos procesos, como vemos aquí en este ejemplo que dice realizar un diagrama de flujo que permite ingresar el mensaje hola y lo imprima. Como explicó nuestra compañera, utilizamos el símbolo de inicio y el de fin para comenzar a hacer el proceso. Luego ingresamos el símbolo de ingresar con el mensaje y al ser un mensaje debe ir entre comillas. Luego, como pide aquí la consigna, dice y imprimirlo. Entonces imprimimos el mensaje y por último ponemos el de finalizar. Luego tenemos el diagrama de flujo condicional. Este tipo de diagramas permiten decidir por cuál alternativa seguirá el flujo del programa dependiendo del resultado de la evaluación de una condición. Como vemos aquí en el ejemplo dice, realizar un diagrama de flujo que permite ingresar el promedio de un estudiante, sabiendo que si tiene 9 o más, muestre por pantalla, felicidades, usted se ha graduado. Caso contrario, debe imprimir el mensaje, debe repetir el año. Podemos ver que aquí ya se cumple una condición mediante este símbolo y de asimismo tenemos de inicio y fin. Y por último tenemos el diagrama de flujo multicondicional. Estos permiten alcanzar un mayor grado de complejidad, ya que son una solución flexible para visualizar información compleja, presentar información en varias categorías e incluir diferentes pasos o unidades funcionales. Como podemos ver acá en el ejemplo dice, un profesor tiene una lista de estudiantes, se pide que se ingresen sus edades. Si los estudiantes tienen menos de 12 años, debe mostrar en pantalla el mensaje debe ir a la escuela. Si tiene más de 12 años, debe imprimir el mensaje debe ir al colegio. Caso contrario, debe imprimir el mensaje debe ir a la escuela. Como nos fijamos, tiene todos los símbolos, cumple con las varias condiciones y también tiene el símbolo de inicio y de final. Muchas gracias y espero que hayan podido comprender.